Bienvenidos a un programa más de Hablando Claro, donde tocamos temas hablando claro. El día de hoy hablaremos sobre los retos y desafíos que ha traído la educación virtual en el Perú, cómo el gobierno ha reaccionado ante este, y también conoceremos dos experiencias que nos ayudarán a enriquecer nuestra investigación. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Carlos Reynoso, expresidente del Consorcio de Colegios Católicos del Perú, expresidente de la Escuela Católica de América, vicepresidente de la Escuela Católica a nivel mundial, con más de 50 años de experiencia en la docencia tanto en colegios como universidades, y actualmente catedrático en la Universidad Tunifé de la Maestría de Gerencia de Centros Educativos, y también catedrático en la Facultad de Teología y Pontificia Civil de Lima en los cursos de maestría y doctorado. ¿Qué tal, doctor Reynoso? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de poder entrevistarlo el día de hoy. Vamos a tocar el tema de la adaptación de los centros superiores, de las universidades, a esta realidad virtual que se ha dado por el brote del COVID-19 en el país. Cuéntenos un poco cómo ha podido adaptar en los cursos que está dictando ahora, tanto en la UNIFE como en la Facultad de Teología y Pontificia Civil de Lima, cómo ha podido adaptar la currícula, ¿no? Porque están hechas para cursos presenciales. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera partir de un punto que es importante. O sea, la realidad en la cual vivimos nos ha tomado de sorpresa. Uh-huh. Y este tomarnos de sorpresa, ¿qué ha significado? Ha significado que todo lo que hacíamos en una forma tan común y corriente como era la forma presencial, nos ha tocado todo y nos ha puesto en un sistema de tipo totalmente virtual. Por lo tanto, la metodología, la didáctica que empleábamos ya dejó de tener efecto porque simplemente era otro sistema. Entonces, para mí una cosa importantísima es que la currícula tiene que adaptarse fundamentalmente en contenidos esenciales para poder, digamos, cubrir todo el área que, digamos, queremos tratar. Entonces, se ha tenido que adaptar todo. ¿Por qué? Porque ya no es que el profesor solo explica, sino que tiene que hacer mucho énfasis en la participación de los alumnos. He tenido que simplemente adaptarme a la nueva realidad, a la nueva situación. ¿Por qué? Porque esto lo está mandando un poco la misma realidad. Y para mí un elemento fundamental es el hecho que tienes que tener una capacidad de síntesis extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver cuál es lo esencial y sobre eso darle vueltas y trabajar. ¿Cómo darle un seguimiento a los alumnos? ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo ver que en realidad están aprendiendo a través de la realidad virtual, no? Este es uno de los, yo diría, de los tópicos para mí más cruciales. Uh-huh. Porque definitivamente cuando uno está presente puedes tener una relación más de tipo directo. Pero cuando estás en forma virtual, tienes que emplear otro tipo de metodología totalmente distinta. Primero, cambiando por completo lo que se tenía como parte curricular en cuanto a los aspectos metodológicos de enseñanza. Segundo, he exigido mucho la cuestión de lecturas. Uh-huh. Y lecturas en las cuales tienen que hacer los alumnos síntesis de esto y me lo tienen que presentar. No solo desde el punto de vista por internet, sino desde el punto de vista de exposición de qué es lo que hizo. Y esa exposición, ¿en qué se enriquece? En que todos los demás participan de ese punto en el cual él ha escogido. Y quizás una de las cosas que más puede haber costado es que eran clases de 4 horas cronológicas diarias. Ahora no queda otra. Pero ¿cómo se subsana? Con la participación de todos. Entonces, es la forma como yo veo el seguimiento de los alumnos. Entonces, no es tan complicado hacer esto. Todo el tiempo estoy preguntando indistintamente a uno o a otro para ver si están presentes o no en esta tarea. Entonces, las estrategias cambiaron. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que muchas veces hay que recurrir mucho a la responsabilidad de los alumnos para que estén presentes en este sentido.
Y la evaluación termina siendo justamente el nivel de participación en el desarrollo de las clases y el nivel de contenidos que ella ha hecho por medio de la lectura. Entonces, esa es la forma de evaluar. Complicado no es que significa otro método distinto de evaluación, que no es solo de que me repitan lo que yo he dicho de memoria en una clase presencial. Y para esto, ¿qué nuevas herramientas ha aplicado, ha usado? Y un poco otro tipo de metodología, más que de tipo técnico, porque una de las cosas que creo que hay que observar es que creíamos que sabía mucho de tecnología en forma, digamos, de enseñanza. Y este es lo que nos ha pasado, nos ha demostrado que no es que sabemos mucho, nos falta mucho que aprender en tecnología y en enseñanza tecnológica, porque no basta tener un aparato muy bien estructurado, un internet muy adecuada, una comunicación excelente, no, va más allá. Entonces, lo que hay que implementar son las herramientas pedagógicas. Y para mí hay dos herramientas pedagógicas para mí fundamentales, que es la experiencia de investigación, o sea, darle a los alumnos los tópicos sobre los cuales quiero que investiguen en el resto de la semana sobre los contenidos que estamos tratando en ese momento en la parte del currículo, en la parte del sílabo. Entonces, eso lo investigan en esa semana. Y un segundo aspecto que lo he hecho ya y lo he puesto en práctica es elaborar con proyectos integrales. O sea, ya no se trata que el catedrático tenga que hablar todo el tiempo. Se trata que todos, ante una exposición corta, pequeña del catedrático, los demás participen en sus opiniones. ¿Cuál es el reto, yo diría, como herramienta del catedrático acá? Es el hecho de elaborar preguntas. O sea, tenemos que convertir los catedráticos digamos, unas personas de las cuales tengamos una capacidad extraordinaria de elaborar preguntas para los contenidos que hay dentro de la parte curricular. Y en cuanto a sus alumnos, doctor Reynoso, ¿usted cómo ha visto su adaptación? He estado siempre con la tendencia de pensar que la nueva generación son una generación de nativos digitales. Por lo tanto, el hecho concreto de entablar una especie de conexión técnica no les ha costado un poco eso. El problema es que el hecho de la presencia de alguien con respecto a otra tiene un valor. Ahora no. Tenemos una presencia con una máquina. Entonces, eso, en cierta manera, quita un poco, despersonaliza un poco, digamos, las clases. Pero lo que sí asumo o que se debe hacer fundamentalmente es que, a pesar de que hay esa comunicación, el nivel de responsabilidad de aquellos que están detrás de la pantalla tiene que aumentar. Claro. No se puede estar jugando un poco a estar y no estar en clase. ¿Cuáles han sido los mayores retos para usted en esta adaptación? Lograr el nivel de participación de los alumnos. Y yo, paradójicamente, dentro de lo que es el curso que he dictado ya en forma virtual, yo tenía una hojita aparte donde iba colocando un poco la cantidad de veces que intervenían los alumnos. Entonces, con eso también ya yo tengo un esquema para poder evaluar. ¿Y cuál ha sido el problema? Que nuestra educación anterior a la universidad nunca se ha exigido el nivel de participación muchos de los alumnos. Ha sido siempre a veces clases auditivas que los alumnos escuchaban, pero no participaban. Entonces, cuando llegan a nivel superior, cuesta un poco esto hecho de tener que participar. Y segundo, para mí, otro elemento fundamental es que se le dé una bibliografía amplia de todo lo que se está haciendo. ¿Qué aprendizaje le ha dejado esta nueva modalidad como docente? Para mí un aprendizaje, mejor dicho, es reaprender todo. Porque yo he dictado muchas conferencias sobre educación virtual, pero la realidad es que conocemos muy bien la teoría, pero cuando la tenemos que practicar, el asunto cambia totalmente. Pero la pregunta que yo me hago, ¿estuvimos preparados para la educación virtual?
Y yo creo que no. El país tenía mucha tecnología, llegaban muy bien las computadoras, los elementos tecnológicos, los programas, etcétera, etcétera. Una cosa es tratar de persona a persona y otra cosa es tratar ante una máquina. Entonces, como yo digo, la enseñanza virtual, hemos recién aprendido algo de lo que es la enseñanza virtual. ¿Qué cambios y o recomendaciones le podría dar a las universidades? Yo diría, como recomendaciones fundamentales, primero es reestructurar las currículas de las asignaturas. O sea, ya con este esquema yo diría que todas las currículas de todas las universidades tienen que reestructurarse. Otro elemento para mí es hacer una especie de combinación. No debemos abandonar tampoco las clases presenciales, porque el contacto de persona a persona tiene mucha incidencia en la formación de las personas. Entonces tiene que haber una especie de correlación entre lo que es una clase presencial y la forma virtual. Y después, de hecho, tenemos que elaborar un nuevo sistema de calificaciones ante esta nueva realidad. Nos tenemos que olvidar ya del sistema en el cual el alumno responde por escrito a lo que el profesor quiere que le respondan, lo cual es una aberración ya. ¿Por qué no hacemos preguntas de reflexión? ¿Por qué no hacemos preguntas, digamos, de realidades de qué pasa en el país? Tenemos que orientar, tenemos que buscar qué síntesis deben hacer los alumnos. Entonces, las calificaciones, de hecho, hay que cambiarlas por completo. Y no solo el que me rinda un examen y con el examen yo coloco toda la nota y con eso creo que el alumno ha aprendido. Y yo diría implementar con una mayor cantidad de cursos a distancia. Porque creo que esto ayudaría muchísimo a que se amplíe el espectro de la universidad y pueda llegar a más útil. Para mí es lo más importante esto. Listo, doctor Reynoso. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido una conversación muy interesante y definitivamente un punto de partida para profesores y docentes que puedan ver esta entrevista y también, bueno, estén también en la misma situación y puedan aprender un poco de su experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, también es importante para este tema conocer las versiones de los estudiantes que hoy en día han tenido que adaptar su rutina estudiantil, sus métodos de estudio a una realidad virtual. Para esto vamos a entrevistar hoy día a María Fernanda Sánchez, que es una estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, ya está en los últimos ciclos y actualmente también se encuentra haciendo sus prácticas preprofesionales en Pacífico Seguros. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, María? Gracias por invitarme y por dar a conocer mi punto de vista también. Listo, muchas gracias a ti. Cuéntanos cómo fue tu adaptación a las clases virtuales durante el semestre. Al inicio sencillo, debo decirlo, ¿no? Porque ya nos habían explicado, ya había visto los videos que había preparado en la universidad, de cómo conectarme a través de Blackboard, cómo ver las sesiones grabadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, todo se fue poniendo un poco más complejo, más tedioso también, ¿no? ¿Cómo llevas el estar literalmente todo el día en la computadora, no? Porque me imagino en el día tienes que trabajar y en la noche estudiar. Es una carga definitivamente difícil. Sí, en verdad sí, es bastante complicado y yo diría que es una de las grandes dificultades de este mundo virtual y una de las grandes desventajas también porque en verdad no hay descanso, sobre todo para nuestra vista y para nuestra postura también, ¿no? Claro. Es un agotamiento bastante fuerte. Yo trabajo de 9 de la mañana y tengo clases hasta las 10 de la noche y yo ya a las 10 de la noche quiero sacarme los ojos porque me duelen bastante, se cansan y las clases suelen durar todas las horas completas, no hay descanso, es bastante complicado. ¿Y qué dificultades se te han presentado durante el ciclo en esta realidad virtual? Ya, yo creo que la primera dificultad ya te la comenté, que es lo del agotamiento, tanto de vista como de postura, se podría decir,
Pero hay otras también dificultades como lo son principalmente, y creo que a muchos les ha pasado, la conectividad. O sea, la conexión a internet no siempre es la mejor. Y por ahí que te sales de la clase, que te pierdes algo importante, o peor aún, puedes estar exponiendo en un parcial, en alguna de esas actividades y se te va el internet, ¿no? Pero igual hay otra dificultad que es que aunque nos encantaría poder tener la empatía de todos los profesores y que todos comprendan que más allá de la coyuntura que todos estamos viviendo, también tenemos otras preocupaciones y otras responsabilidades. No todos lo han desarrollado así de bien, y es más, nos decían como, bueno chicos, estamos en cuarentena, así que más tarea para ustedes, ¿no? Y eso sí, sí nos sobrecargaba y nos estresaba más, ¿no? Porque no teníamos el apoyo de los profes en ese sentido. Pero luego se fue arreglando, ¿no? También conforme pasó el ciclo. ¿Piensas que la educación que estás recibiendo ahorita virtualmente puede reemplazar sin problemas a la presencial? Yo creo que sí y no. Creo que depende del curso definitivamente. Yo creo que la universidad y los contenidos que nos ofrecen, por lo menos en los cursos teóricos, no han bajado de calidad. Y creo que cuando, por ejemplo, los profesores en las clases presenciales nos pasan un PPT, es básicamente lo mismo que nos muestren un PPT a través de una computadora. Sin embargo, para los cursos prácticos no. ¿Has adaptado tu propia metodología de estudio a esta realidad virtual? Definitivamente conozco gente que, por ejemplo, no tiene problemas en llevar las clases virtuales junto a toda su familia, en su sala y con toda la bulla. Ya, yo no. Yo he tenido que sí adoptar un ambiente en el segundo piso de mi casa para que no tenga distracciones o personas que me estén preguntando muchas cosas, porque sí, a mí, yo soy de las que prefiere escuchar la clase y no tener que revisar tanto las grabaciones. ¿Qué enseñanzas sacas de este primer semestre, en general? Creo que lo que te venía comentando, el adaptarnos, creo que todo es cuestión de adaptarnos a los cambios en general, ¿no? ¿Qué puntos piensas que aún están un poco débiles en la enseñanza que estás recibiendo? Creo que a pesar de que han mejorado algunas cositas, sobre todo nuestra facu, hay un montón de cosas que pueden cambiar, como por ejemplo el hecho de que los horarios no se sigan respetando. Es bastante cansado estar tanto tiempo frente a una computadora como para que no respeten el horario académico y pedagógico que tienen que tener las clases, ¿no? Definitivamente la organización de las cosas también podrían mejorarla bastante en el tema de los horarios, en el tema de las tareas o los trabajos en general, ¿no? Justamente estaba entrevistando antes a un catedrático que enseña en otras universidades y me comentaba que uno de los retos más importantes para los estudiantes hoy en día en este contexto de educación virtual es la responsabilidad. Es en verdad, a pesar de que el profesor no te vea, estar atento a las clases. No voy a negar que obviamente por ahí hay alguna distracción y no escucho algo de la clase, pero trato de que sea no la clase que la profesora ha dicho como, chicos, esto es súper importante porque así va a ser el final, o chicos, esto es importante porque tal nota, ¿no? Yo trato de prestar bastante atención, pero sí, yo creo que eso es algo que viene ya de mí, ¿no? Sé que no todas las personas son así, sé que muchos prefieren no escuchar la clase y luego revisar las grabaciones, pero yo por falta de tiempo prefiero no realizarlo así, ¿no? Y trato de igual respetarlo. Yo sé que no estamos yendo de manera presencial a una clase, pero igual los profesores están dándonos todo su tiempo y todas sus ganas para poder hacer la clase, y es feo en verdad también cuando, no sé, algún profe pregunta algo y no tiene respuesta, es como, se nota la falta de empatía que ya hemos hablado de los profes, pero también de los propios alumnos, ¿no? Justo también comentaba con el doctor Reynoso, que fue mi entrevistado anterior, sobre la importancia de los debates en las clases. En un informe que hizo el Minedu para las universidades en general, recomendaba mucho los debates, para también así generar interacción entre los alumnos y que una idea se pueda discutir entre todos. ¿Has experimentado este tipo de debates en las clases? Sí, he tenido la oportunidad y definitivamente
Lo he conversado con varios amigos también y me parece que es lo mejor. No sabía que alguien lo había recomendado, pero sí, creo que es lo mejor porque como se está exponiendo el tema y la profe ya desde antes te dice, chicos, vamos a conversar un poquito al final de esto y salen los puntos de vista de todos los alumnos, ya sea por chat o por micrófono, y eso sí me parece bastante dinámico y hace la clase mucho más chévere, en verdad. O sea, se te pasa más rápido, se nota que la profe está interesada tanto en tus opiniones como tú en las opiniones del resto y la propia clase y el tema, ¿no? Fernanda, muchas gracias por la entrevista. Creo que era muy valioso para mi nota en sí conocer también la opinión de los estudiantes y ver cómo han adaptado su método de estudio y en general su vida a una realidad virtual, ¿no? Gracias a ti. De hecho, sí ha sido todo un reto, pero como te dije, no hay que adaptarnos a todo porque así es la vida, ¿no? El que no se adapta pierde, definitivamente.